Vamos a continuar con estos temas. Precisamente eh, estuvimos trabajando la semana pasada acerca de el escalamiento, pues esto ya tiene una parte que nos va a servir bastante al mirar diferentes temas acerca de la aplicación de, ¿cómo se llama? De la teoría de teoría de sistemas. Entonces, ahorita, en estos momentos, nosotros hemos estado haciendo un recorrido, viendo las situaciones que tienen que ver directamente con la parte de las señales y todo lo que hemos estado estudiando son parte de señales. Entonces, ya después vamos a ir tirándonos a ver cómo es de que estas ya se pueden aplicar en diferentes situaciones. Entonces, para eso de que ustedes tuvieron que ir y trabajando también con las transformadas de Laplace y las transformadas de Fourier, que lo tuvieron que haber visto anteriormente, para poder ir comprendiendo eh, todos estos temas que vamos a ir viendo posteriormente. Lamentablemente, pues el tiempo siempre se acorta ante las situaciones, pero vamos a ir hasta dónde se puede, porque lo que pasa que anteriormente ustedes llevaban dos, que era eh, teoría de sistemas uno y teoría de sistemas 2. Entonces ahora ya nos quedamos solamente con uno. Permítame un momentito. Bueno, Dije, perdone, dígame, fíjate que ya no subió el link para subir la última tarea, la 4 que era esta. ¿cuál? Sí, sí, es que lo iba a poner hoy para que lo pudieran subir dentro de un ratito. Entonces, al Ah, ok, final, sí, al final lo podemos ir haciendo, no se preocupe. ah, ok, Oye, gracias. Ok. muy bien. Bueno, pues ahora vamos a ver precisamente el desplazamiento, pero en tiempo discreto, que esto sí se modifica un poco, porque todo lo que hemos estado trabajando, lo que estuvimos viendo la semana pasada entre el escalamiento y el desplazamiento en sistemas continuos, ahora vamos a ver cómo es que sucede en el caso de verlo en el sistema discreto. Entonces vamos a colocar desplazamiento en, en el tiempo discreto. Entonces, en una secuencia discreta que nosotros ya tenemos y estuvimos hablando de esto durante bastante tiempo, bueno, en el parámetro n es desplazada en un tiempo discreto, en una cantidad que nosotros podemos llamarle como n sub o, donde podemos ir viendo también cómo se puede ir haciendo un desplazamiento acerca de estos valores. Entonces, en el caso del signo negativo, ya sabemos que esto va a señalar un retardo, y en el caso del signo positivo, esto va a señalar un adelanto. Es lo mismo que trabajamos en el caso de lo anterior. Entonces, miremos en el caso del escalamiento. El escalamiento en el tiempo discreto.
Entonces nosotros podemos tener un proceso matemático del escalamiento en este tiempo discreto, y esto se podrá tener similar al tiempo continuo. Esto significa que así como nosotros representamos eh, a una secuencia escalada por un factor, entonces también puede pasar la situación en que esto se pueda representar como los valores que se tengan prácticamente en un producto. Por ejemplo, que nosotros tengamos m de x de m por n. Entonces ahí podemos ver que hay una transformación al momento de comprimir o expandir una secuencia del factor, con la diferencia de que en este caso la comprensión se reduce a la longitud eh, que nosotros podamos tener y la expresión se incrementa. Entonces estos procesos vamos a tenerlos como de dos maneras. Un proceso que se va a llamar diezmación y el otro proceso que se va a llamar interpolación. En el caso de la diezmación, que vamos a ir viendo ahorita, desde ahí es donde empezamos a separar las dos situaciones y los términos que van cambiando. De la desviación es que si nosotros tenemos ya una secuencia eh, del parámetro n, por ejemplo, y es escalada por un factor m, en el caso de m, que vamos a poner que este m es mayor que 1, esto significa que la señal se comprime, ¿verdad? Que se va a comprimir por un factor m. Entonces, si yo estoy multiplicando al m, esto se va a comprimir para poder ir señalando la situación que se pueda tener. Por ejemplo, si yo tengo que m vale 2, por ejemplo, entonces lo que va a suceder es de que se va a reducir a la mitad prácticamente la velocidad del muestreo que nosotros tengamos. Entonces puede ser que la primera sea 0, después ya tengamos el valor de m precisamente, y así sucesivamente el valor de 2m, y dependiendo cómo es que vaya nuestro factor. Entonces, el valor que nosotros tengamos acá, en el caso de la diezmación, es que se va a ir reduciendo la expresión por el valor que tengamos. Si m es 3, entonces se va a reducir a la tercera parte y así sucesivamente. Entonces, a diferencia de la interpolación, que ahorita vamos a ver, la interpolación se puede hacer de tres maneras. Entonces, la primera manera en que se puede hacer la interpolación es por medio de un muestreo. Entonces, en el caso de que nosotros tengamos una secuencia y esta es escalada eh, por un factor m, pero en el caso de aquí m es menor que 1, o sea que puede ser que tengamos un m, eh, por ejemplo, si es, ese 0, es 1, es menos 1, o es inclusive está entre 0 y 1, por ejemplo, puede ser otra situación que tengamos. Entonces, esto se va a ir a expandirse, en este caso, eh, por los valores que nosotros vamos a ir teniendo acá. Por ejemplo, en el caso de que nosotros tengamos un muestreo y tengamos que x de n es igual a 1, 3, 4, 6, 8, 7 y 9. Entonces, ahí vamos a ir viendo las diferencias entre la diezmación y la interpolación. Por ejemplo, mediante las operaciones de diezmación e interpolación,
vamos a ir buscando que haya una transformación de X 2n y de X n partido 2. Entonces, en el caso de que nosotros tengamos ya una parte donde podamos ir viendo la situación como los valores que nosotros vamos a ir teniendo de este 2, es que cada vez nosotros vamos a ir acortando a la mitad. Recuérdense que esto, cuando tenemos esto, significa que se va a ir acortando a la mitad. Y si estamos tomando esto como el inicio, entonces tendríamos 1, 2, tomaríamos este, 1, 2, tomaríamos este, y los demás van a desaparecer. Entonces aquí tendríamos a 3, que es la señal, que la parte que estamos tomando como muestra, el 6 y el 7. Pero en el caso de que nosotros tengamos, en el segundo caso, que ya es la interpolación, que tenemos que X es N partido 2, entonces lo que va a suceder en este caso precisamente es que se va a duplicar los valores. Por ejemplo, la primera parte que nosotros tenemos es 1, 0, 0. Vamos a agregar ceros para ir duplicando estos valores. 3, 0, 0. 4, 0, 0. 6, 0, 0. 8, 0, 0. Y así nos vamos con lo otro. Perdón, solamente es n partido 2. Yo estaba viéndolo como que si fuera n partido 3. Permítame, entonces vamos a ir solamente eso, añadiendo un 0. Entonces aquí sería 1, 0, 3, 0, 4, ahí estamos. 0, 6, 0, 8, 0, 7, 0, 9. Entonces aquí podemos ir observando que al inicio tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pero cuando hacemos la diezmación nos quedan 3. Pero cuando hacemos la interpolación tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, que sería, y tendríamos que añadir un valor más para llegar al doble, porque necesitamos que sean 14. Entonces vamos a añadir un valor más, que vamos a añadir el 0 para tener los 14 específicamente. Entonces, nosotros podemos ver que inclusive al momento en que nosotros tenemos esta situación tenemos una señal X de N y esta entra a interpolar, inclusive podamos interpolar por 3, por ejemplo. Entonces, este va a ser X N partido 3. Y después ponemos la diezmación por 3 también. Por 3. Entonces, si nosotros interpolamos y después diezmamos, lo que nos va a quedar en este caso es que tengamos la señal original, que es algo que nosotros podamos ir observando en este caso. Entonces, hay otras partes que nosotros podemos ir observando en el caso de la interpolación, es que podemos tener que tengamos la interpolación 0. Esto se le llama interpolación 0. Pero hay otros tipos de interpolación. Está la interpolación escalón. Y esta interpolación escalón, vamos a utilizarlo aquí en el caso de acá. Y esto lo que hace es que en lugar de colocar los valores 0, nosotros vamos a colocar el mismo valor que nosotros teníamos. Por ejemplo, se recuerdan que el primer valor era 1, entonces el siguiente valor va a ser 1 también.
En el caso del otro era 3. Entonces, el que le sigue va a seguir siendo 3. Entonces, esto es lo que nosotros conocemos como interpolación escalón. Entonces, aquí tenemos 4. Aquí tendríamos 4. Y aquí sería 6. Sigue siendo 6. Y así nos vamos con lo demás. 8. Creo que era 7 el otro. Sí, 7 y 9. 7. Y al final, 9. Para tener los 14 valores de una vez. Pero hay otro tipo de escalón. Entonces son 3 tipos de escalón, de interpolación, perdón. Interpolación cero, interpolación escalón y el otro que es la interpolación lineal. O sea que en este caso, los valores vayan creciendo de una distancia similar. Por ejemplo, el valor muestra es el 3 que habíamos señalado, pero el primero que teníamos era 1. Entonces la distancia entre 1 y 3 podríamos encontrar el valor faltante para que tengamos la misma situación, sería el 2. Así tenemos 1, 2, 3. El otro valor era 4, por ejemplo, el que iba acá. Entonces tendríamos que encontrar un valor distante que tengamos en este caso y que podamos colocar entre estos dos. Entonces, pero que tengan la misma distancia, porque por ejemplo eh, de, de 1 a 3 había dos valores de distancia y cabal estuvo el 2 acá, pero de 3 a 1 hay un valor de distancia. Entonces, ¿cuál sería el valor que podríamos colocar aquí en medio? Fracción se puede, ingeniero. No. Bien, se puede. En este caso, podríamos pensar en un 3.5, por ejemplo, pero lo representamos en fracción, 7 medios. Por ejemplo, el otro que sería 6, ¿cuál podría ser el valor que esté entre 4 y 6? ¿Cuál creen que sería? 5. 5, efectivamente, porque es lineal. Miren, el crecimiento es lineal. 1, 2, 3. De ahí de 3, 7 medios a 4. Aquí de 4, 5 y 6. Ahora miremos en el caso de 8. ¿Cuál sería el número? 7. 7. Pero en el caso de que tengamos aquí el 7, ¿qué valor estaría entre estos dos? Que sea lineal. Puede ser que sea lineal creciente o lineal decreciente. Decreciente sería. Decreciente, ¿cómo sería en este caso? 7,5. 7.5, que sería 15 medios, ¿verdad? Ahora miremos en el caso del 9. ¿Qué valor tendríamos aquí en este caso? 8. El número 8. Y para finalizar, porque tenemos que tener 4 valores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14 valores, porque la muestra inicial tiene 7, entonces, como es n partido 2, tendríamos que tener 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. El 14 lo llenaría con este, porque ya no tengo otro número más. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí. Perfecto. ¿Alguna duda, por favor? Que tengan. Entonces el último solo se copia, ¿verdad? Este último lineal. Sí. Ah, sí, en este de 9, dice usted. Sí, Sí. para llegar a tener los 14, sí. Por ejemplo, Ok. si el número que yo tengo aquí es 3, yo tendría que tener el triple. Por ejemplo, si aquí me dieron 7, yo tendría que tener 21, por ejemplo. ¿Estamos? Ya, gracias. Sí. Bueno, entonces vamos a comenzar. Si no hay dudas, vuelvo a preguntar. Si no hay dudas, vamos a hacer un ejemplo. Van a hacer ustedes un ejemplo para ver cómo vamos. Por ejemplo, en el caso de que tengamos x de n,
es equivalente a 1 y la muestra que vamos a tomar es precisamente en 1. 1, 3, 4, 8, 5, 2 y 6. Entonces ustedes van a encontrar la diezmación de 3n y las tres interpolaciones, que en este caso sería la de interpolación 0, la interpolación escalón y la interpolación lineal. Entonces, vamos a dejarles el tiempito para que lo puedan hacer. Vamos a poner pausa. Bueno, entonces ahorita tenemos que hacer una diezmación, primeramente, ¿verdad? Vamos a hacer la diezmación para que ustedes puedan ir viendo cómo quedaría. Entonces la diezmación, como ahora es de 3, entonces comenzaríamos como la primera se cuenta, como la señal. 1, 2, 3 sería el 8. 1, 2, 3 sería el 6. Entonces ahí tenemos precisamente la diezmación. ¿Sí les quedó así? Es así, ingeniero. Va. Ahora vamos a comenzar con la interpolación de 0. Aquí va a ser 1, 0, 0, 3. Ahí están los dos ceros. Es que yo lo había colocado primero pensando que este era 3, pero era 2. Entonces por eso solo se utilizaba 0. Entonces aquí sería 0, 0, 4 para ir dejando los valores. Aquí tendríamos 0, 0, 8, 0, 0, 5, 0, 0, 2. Y para finalizar, vamos a continuar aquí abajo con el 0, 0, 6. Y acá 0 y 0. Con esto terminaríamos. ¿Estamos ahí? Sí, ingeniero. Ahora miremos la del escalamiento. Entonces aquí sería 1, 1, 1, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 8, 8, 8, 5, 5, 5, 2, 2, 2, 6, 6, 6. Aunque no van a pensar de que les estoy metiendo un número. Bueno, ahora nos vamos con la lineal. Entonces, aquí tenemos 1 y tenemos 3. Entonces, ahora lo que tenemos que buscar es un crecimiento lineal que tengamos en el caso del 1 al 3. Pero aquí tenemos que ir buscando que esto sea lineal, vuelvo a repetir. Entonces, ¿qué valores podrían estar en medio? Por ejemplo, podemos ir viendo como que si esto fuera 3 y 3 y este fuera 9 tercios. Entonces, el crecimiento lineal sería 5 tercios y 7 tercios, para ir viéndolo desde ese punto, ¿verdad? Ahora miremos en el caso de aquí, vamos a necesitar dos valores para llegar al 4. Entonces, ¿qué valores podríamos tener en este caso para ver esto del 4? El 4 podemos verlo como 12 tercios, por ejemplo, y este no lo podemos seguir viendo como 9 tercios para ir viendo los valores que podríamos meter entre ellos. Y como el crecimiento lineal, puede ser que sea 10 tercios, 11 tercios, y aquí está el 12 tercios. Es el 4. Continuemos. El siguiente valor sería 8. Entonces, ¿qué valores podríamos poner de 4 hacia 8 que tengan la misma distancia? Siempre tomando la situación de que, por ejemplo, que este sea 12 tercios, el 24, ¿cuánto sería entonces? El 24 sería 24 tercios.
Entonces, ¿cómo podría ir el crecimiento en este caso? Podríamos pensar aquí en un 16 tercios y acá en un 20 tercios para ir viendo el crecimiento. Ahora vamos a ver un decrecimiento acá, porque aquí los números serían del 8 al 5. Entonces, ¿qué valores podríamos poner del 8 al 5? Pues eso sí está sencillo, porque sería 7 y 6, ¿sí? 8, 7, 6, 5. Y en el caso del 2, ¿cómo podría ser? Pues podemos tener el 4, el 3 y el 2. Ahora del 2 al 6, vamos a ir colocándolo por acá, que el 6 ya sabemos de que como no tiene números después, solo los acomodamos. Pero del 2 al 6, ¿qué podríamos tener? Del 2 al 6, podemos tener, bueno, miremos el 2, ¿de qué manera podríamos formar el 2? 3,5 tal vez. ¿Cómo? 3,5. No, porque como la división es dentro de 3, dejémoslo dentro de 3. Sería Ah, ok. 6 tercios, por ejemplo. Y el 6, ¿cómo lo podríamos poner? Como 18 tercios. Entonces, la distancia que tenemos de 6 a 18, ¿cuáles podrían ser? Que vaya un crecimiento de tal manera que lleguemos a los 18. Por ejemplo, de 6 a 18 tenemos, si lo miramos solo con los numeradores, de 6 a 18, tenemos 12 números. Entonces, si dividimos esos números, esos 12 números dentro de 3, entonces vamos a tener cada 4. Entonces, aquí sería, si le aumentamos 4 a este, sería 10 tercios. Y le aumentamos otro a este, sería 4 tercios. Y ahí tenemos ya nuestra interpolación 3. ¿Estamos claros con esto? ¿Alguna duda, jóvenes? Ingeniero, fíjate que yo tengo duda de la que se repite, la que es 1, 1, 1, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 8, 8, 8, Ujú. 5, 5, 5. ¿En qué tiene duda? ¿Por qué se repiten? Solo se ponen los datos por 3, ¿verdad? Sí, es que es por el escalamiento, como son 3, entonces, como el primer número es 1, tengo que tener 3 unos. 3, 3, 4, 3, 8, 3, 5, 3. Perdón, al revés. 3, 3, 3, 4, 3, 8, 3, 5, 3, 2 y 3, 6. Ok. Y en la de arriba, por ser 3, se agregan 2 ceros para que sean 3 en total. Exacto, para que así contemos 1, 2, 3. 1, 2, Ah, ok. 3. Ajá. Ah, ok. ¿Estamos? Ya, gracias. Sí. Muy bien. ¿Los demás, alguna duda? Ingeniero, ¿será que a la par de cada uno podría poner el nombre de qué es solo para que lo vayamos asociando? Va, la interpolación 0, la interpolación escalón, la interpolación lineal. Ahí estamos. Bueno, entonces ahorita vamos a hacer otra, pero vuelvo a repetir, la idea es que ustedes logren el cometido. O sea, que esta sí es una actividad que se entrega. Entonces, la nueva señal que vamos a tener es 1, 3, 4, 8, 5 y 2. Y en este caso se va a hacer un escalamiento de 2. La señal que vamos a tomar es esta del 3. Entonces vamos a tener un escalamiento, una diezmación, perdón, de 2n y una interpolación de n partido 2. Bueno, entonces estas actividades se entrega, por favor, trabajamos. Bueno, todo lo que hemos ido trabajando
era la parte de señales. Entonces, ahorita ya nos vamos a ir al tema de sistemas. Entonces, ¿qué es un sistema? ¿Qué es un sistema? En este caso, ¿qué nos podríamos preguntar de la parte de un sistema? Podemos decir que un sistema es un modelo matemático que define la relación funcional que existe entre la señal de entrada y la señal de salida. Entonces, de acuerdo con a las características que estamos señalando, eh, que tenemos de las entradas y salidas, los sistemas pueden considerarse también como continuos o como discretos. Entonces, esta relación, tanto como en el dominio, en el tiempo continuo y como en el tiempo discreto, se van a representar matemáticamente de la siguiente manera. Entonces va a ser y de t es igual a r de x de t en el caso del tiempo continuo. Y en el caso del tiempo discreto, va a ser y de n. Aquí vamos a tener un operador y x de n. Y como les estaba comentando, este valor de r va a ser un operador y este va a indicar la transformación a la que se puede exponer una señal o una secuencia de entrada una vez que pasa por el sistema. Entonces, los sistemas se van a representar de forma gráfica mediante a un bloque que vamos a tener, que vamos a denominar como caja negra. Entonces, esto es lo que vamos a ir viendo en este caso. Por ejemplo, que nosotros tengamos una señal de entrada y pues pasa por un operador y esto lo que nos va a dar ya precisamente una señal, un sistema que vamos a tener en este caso. Entonces, vuelvo a indicar de que esto es lo que nosotros llamamos al operador de la caja negra, ¿verdad? Les vamos a poner aquí la flechita para señalar que aquí entra una señal de tiempo continuo, nos va a salir una señal de tiempo discreto. Pero esto también sucedería si en el caso en esa caja negra pudieran entrar varias señales. Por ejemplo, si yo tengo una señal hasta llegar a xn de t y estas van a introducirse a una misma caja negra, a un mismo operador, pues lo mismo va a suceder, que vamos a tener las mismas salidas que van a representarse de esta señal. Entonces va a ser y1 de t hasta llegar a yn de t. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos siempre el operador que nosotros vamos a tener para donde entra precisamente estos valores. Bueno, y esto también sucede de la misma manera en el caso del tiempo discreto. Vuelvo a repetir que esto es en tiempo continuo. Ahora miremos, de la misma situación va a suceder en el tiempo discreto. Le vamos a colocar el operador acá y al igual acá. Entonces, al momento en que nosotros tenemos x de n, aquí vamos a tener y de n. Y si tuviéramos varias partes donde podemos representar señales que van a entrar, también vamos a tener la misma cantidad de señales que va a salir. Aquí vamos a poner m para diferenciar el n. Entonces, ahora vamos a poner la flechita
para indicar que entra la caja negra, sale ya una nueva secuencia. Y este sería en tiempo discreto. Entonces, como estamos señalando, aquí podemos ver ya la forma en que se va a trabajar precisamente las señales con una entrada o múltiples entradas en este caso. Entonces, al igual que que las señales, también los sistemas van a tener una clasificación. Entonces, entre la clasificación, esto lo vamos a ir categorizando por medio de las características que se puedan tener. Entonces, los sistemas pueden ser lineales o no, y no lineales, que podemos tener esa clasificación. Entonces, un sistema es lineal, perdón, si podemos satisfacer un principio que se llama el principio de la superposición. ¿Qué quiere decir esto? Que para una señal de entrada conformada por la suma de varias señales independientes, la salida será dada por la misma suma de respuestas en las mismas señales de salida, o sea, la misma cantidad. Entonces, debe cumplir con las siguientes situaciones. Es como en esto, si entra una señal, vamos a tener una señal, pero si tenemos una suma de señales, vamos a tener una respuesta de señales. Pero esto lo podemos categorizar en otros tiempos. Por ejemplo, en el caso de aditividad, vamos a colocar. Entonces, si la entrada es igual a la suma de dos o más señales, que podamos tener, inclusive que sean reales o complejas, entonces la salida es igual a la transformación de la suma que nosotros podamos tener e igual a la suma de las transformaciones que podamos tener de ellas. Por ejemplo, en el caso de que yo tuviera el operador en una suma de señales que tengamos x1 más x2 de t, entonces estos van a operar eh, por aparte. Por lo mismo es que nosotros vamos a tener, vamos a colocarlo aquí, que va a trabajar con las señales independientes y por lo mismo nosotros vamos a tener la misma cantidad de salidas. Entonces, a esto es por aditividad, pero hay otra cosa que también puede ser, que sea por homogeneidad. ¿Y qué significa esto? Que si la entrada es escalada por una constante que puede ser real o compleja, entonces la salida le corresponde a la transformada de la entrada ser escalada por la misma constante. Esto es decir, que si nosotros tenemos un operador, el operador de un valor que tengamos aquí 1, x1 de t, entonces este mismo valor que está afectando a esto va a afectar en el caso de que nosotros tengamos una salida, que es lo que nosotros estaríamos señalando. Y esto mismo sucede cuando el sistema no es lineal, o sea, también puede ser cuando el sistema sea sinusoidal. Por ejemplo, en el caso de que tengamos x de t es igual a, por ejemplo, a una amplitud seno de
de una parte desfasada. Entonces, en el caso de que nosotros tengamos a esto como una amplitud y al W sub O, que ya le hemos llamado frecuencia angular, y a este phi le consideramos un ángulo de desfase, entonces la salida que nosotros vamos a tener en este caso va a ser también otra señal sinoidal que nosotros vamos a tener. Pero esta señal sinoidal va a tener algunas modificaciones específicamente en el amplitud y en el ángulo de desfase, que en este caso podríamos tener ya otra situación que nosotros tenemos acá. Entonces, en el procedimiento matemático, comúnmente para poder determinar la linealidad de un sistema, tanto como el dominio del tiempo continuo y discreto, entonces lo podemos ir describiendo de esta manera. Vamos a ir escribiendo como x de t, le vamos a tener a A1, x1 de t. Cuando tengamos un valor múltiple de señales, más A sub 2, x2 de t. Perdón, es que me siguen los zancudos. Hasta llegar a A de k, xk de t. Entonces, tendríamos que tener la misma situación de la entrada. Y esto también sucede en el caso de que tengamos un tiempo discreto, que nosotros podamos tener A1, x1 de n, más A2, x2 de n, y sucesivamente hasta que lleguemos a tener A sub k, xk de n. Entonces, dado los valores que nosotros tengamos acá, de las constantes que nosotros podamos tener aquí del A sub 1, A sub 2, A sub k, entonces la señal que nosotros tengamos acá de salida va a tener la siguiente manera. Como ya con el operador, x de t va a ser igual a el operador de A sub 1, x sub 1 de t, más A sub 2, x2 de t, hasta llegar a sub k, xk de t. Y lo mismo sucedería en el caso de que nosotros tengamos específicamente en el caso del continuo, ¿verdad? Que nosotros podamos tener y de n con el operador, que sería x de n. Entonces ya tendríamos el operador de todas estas señales que tenemos aquí, que lo podemos ir copiando. Lo voy a... no agarra todo. Vamos a ver qué agarra todo. Solo lo voy a chiquitar un poquito para que quepa. Y lo vamos a introducir aquí. Que nosotros podemos tener en este caso. Entonces, ahí ya tenemos precisamente las salidas que tendríamos en esta situación. Entonces, para el sistema continuo, tengamos la parte de la linealidad, podemos ir también operándolos por aparte. En el caso, vamos a colocar aquí el continuo con rojo y el discreto con azul. Entonces, miremos en el caso del continuo. Viendo la situación de lo que estábamos comentando, de que sea continuo y que sea lineal, debería de cumplir lo siguiente, de que nosotros tengamos y de t es igual
a que nosotros podamos sacar ya este valor que está multiplicando a la expresión, como por ejemplo aquí a sub 1, y solamente introducir al operador el x1 de t, y así nos iríamos con lo demás, el a sub 2 con el operador x2 de t, hasta que lleguemos a tener a sub k del operador xk de t. Entonces aquí tendríamos, ya con esta representación que tenemos acá, la solución que nos representa ya es una suma de señales. Precisamente aquí tendríamos el y sub 1 de t en esta expresión, el y sub 2 de t en esta otra expresión, más el y sub k de t en esta expresión. Entonces ya estamos observando que tiene el mismo esquema. Y esto sucede lo mismo tanto para el continuo y para el discreto. En el caso de acá, si miramos, aquí podría ser y de n. Entonces el factor que podamos representar aquí va a ser a sub 1 del factor r de x1 de t más a sub 2 del factor del operador x2 2n, y así nos vamos con lo demás, ¿verdad? Hasta llegar a tener a sub k del operador xk de t, tn, perdón. Entonces aquí lo que nos daría esta situación es tener una sumatoria de señales, como lo que estábamos viendo de lo último. O sea que esto representaría al y1 de n, y2 de n, y así nos vamos hasta llegar al yk de n. Entonces, estas serían las partes donde nosotros podemos observar la situación que va trabajando en un esquema general de las propiedades lineales que podemos ir viendo en este caso. Ahora, viéndolo en cómo se llama ya en forma gráfica, vamos a ver acá. Podría ser que nosotros tengamos siempre la idea de tener una suma de señales. Por ejemplo, que tengamos a sub 1, x1 de t, y aquí tengamos a sub 2, x2 de t, que lo sumemos, que podamos tener acá una operación de suma, y que esta suma ya se introduzca a la caja negra, entre a x 3 de t, podríamos llamar a esta sumatoria de estos dos valores. Entonces va a entrar a la caja negra, donde vamos a tener al operador. Entonces, lo que nos va a salir aquí es que tengamos el y sub 1 de t, que va a ser igual al operador r de x3 de t, porque x3 sería la suma de estos dos. Por lo tanto, esto nos quedaría el operador de a sub 1 x1 de t más a sub 2 x2 de t. Entonces aquí estamos observando ya lo que habíamos señalado, indicado anteriormente. Entonces podemos sacar el a sub 1 y ya solamente operar el x1 de t y el a sub 2 y multiplicar por el operador x2 de t. Y ya sabemos de que esto y esto, ¿a qué sería igual? Al y sub
al y sub 1 de t más el y sub 2 de t. Entonces, así es como trabajaría la suma, metiéndola al sistema. Pero puede ser que tengamos otra situación diferente, que pongamos a cada factor por aparte. O sea, que tengamos esto entre a un operador, al mismo operador, y aquí tengamos el a sub 2, x2 de t, y que entre al mismo operador que tengamos acá, pero de forma independiente. Y entonces estos dos ya se haga una suma que podamos tener acá. Pero si entra este en el operador, lo que nos va a quedar es y sub 1 de t. Y este, si lo metemos ya al operador, lo que nos va a quedar es un y2 de t. Que eso es algo importante para que lo podamos ir viendo. Entonces, esto ya nos dejaría a y3, que sería la suma de y1 de t más y2 de t. Pero haciéndolo de la forma inversa, ya sabemos que y1 de t es a sub 1 por el factor x1 de t más a sub 2 por el operador x2 de t. Y en el caso de acá, ya volvamos a lo que teníamos inicialmente, ¿verdad? Que sería prácticamente el ir observando cómo llegamos nuevamente al operador acá de colocar R, donde vamos a tener a sub 1, x1 de t, más a sub 2, x2 de t. Que llegaríamos a obtener prácticamente tener lo inicial. Entonces, allá estamos observando de dos maneras que podríamos llevar a comprobar el sistema lineal prácticamente. ¿Alguna duda con respecto a esto? Por favor, pueden preguntar. ¿Alguna duda que tengamos? ¿No? Bueno, entonces si no hay dudas, vamos a aplicarlo ya a una expresión que nosotros tengamos. Entonces, vamos a observar, vamos a decir, sea el sistema continuo. Vamos a poner aquí dado por la relación. Vamos a colocar aquí entrada y salida. Entonces, la señal que nosotros vamos a tener es y de t, que va a ser igual a x al cuadrado t menos 1. Entonces, para determinar la linealidad, vamos a utilizar el modelo que fuimos haciendo de la suma. Entonces, ahí es donde vamos a ir buscando esta situación. Entonces, vamos a decir que el x3 de t va a ser igual a la suma de x1 de t más x2 de t. Entonces, seguimos el patrón que estamos estableciendo acá al inicio. Bueno, pero viendo esta situación, ¿cómo podríamos indicar también este y3 de t? Prácticamente va a ser el x2 de 3, del 3 que tenemos acá, de t menos 1. Y pues, reemplazando los valores, ya podemos ir colocando estas situaciones. De señalar que el y3 de t va a ser equivalente al x1 al cuadrado de t menos 1. Vamos a ponerlo acá. Va a ser x1 de t menos 1 más x2 de t menos 1, pero estos van a estar elevados al cuadrado por este valor
que estamos observando aquí. Entonces, esto podemos ir pensándolo como un producto notable. ¿Qué producto notable va a ser este? Va a ser un producto notable de un trinomio cuadrado perfecto, que nos va a quedar x1 al cuadrado de t menos 1 más 2 veces x1 por t menos 1, x2 por t menos 1, y acá sería más x2 al cuadrado t menos 1. Entonces, en cuanto a la suma de las transformaciones que podemos observar acá, nosotros podemos ver que si lo miramos por aparte, el x1 de t, relacionándolo solamente con el y1 de t, tendría que ser x1 al cuadrado de t menos 1. Ahora viéndolo en el caso de y2 de t, va a ser equivalente a x2 al cuadrado de t menos 1. Pero aquí sumando las salidas que nosotros tenemos acá, si sumamos las salidas, podríamos decir que y3 de t va a ser igual a y1 de t más y2 de t. Y aquí, esto nos quedaría x1 al cuadrado de t menos 1 más x2 al cuadrado de t menos 1. Entonces, ¿qué es lo que sucede en esto? Que al comparar este resultado con este resultado, se observa que van a diferir porque no tenemos esto en el resultado final, ¿verdad? No tenemos esta parte. Entonces, van a diferir, no tenemos esta parte. Entonces, nosotros decimos acá, el sistema no es lineal porque no cumple con la misma situación. El sistema no es lineal porque no tenemos el mismo resultado al operarlo por aparte. ¿Estamos claros con esto? ¿Alguna duda que haya quedado? Vamos a hacer otro ejemplo, ¿se puede, ingeniero? Va, está bien. Está bien. Por ejemplo, en el caso de que, ¿qué le vamos a poner aquí? De que nos dé la señal. Por ejemplo, en el caso que fuera y de t, y aquí fuera t, o perdón, sería x por t menos 1, por ejemplo, sin elevarlo al cuadrado. Entonces tendríamos este sería el valor que nosotros podríamos indicar de que vamos a tener una sumatoria de los dos valores acá. Entonces, podríamos ir indicando que x3, por ejemplo, de t, va a ser igual a la suma de x1 de t más x2 de t. Entonces, viendo esto, pues aquí nos quedaría que ya que tenemos x3 de t, vamos a tener un y3 de t. Entonces, aquí tendríamos a bien a señalar que el y3 de t sería, como decir, x3 por t menos 1, por ejemplo. Esto nos llevaría de una vez a ir pensando a qué sería igual este 3 de t, x3 de t menos 1. Esto sería a la suma de x1 de t menos 1 más x2 de t menos 1. ¿Ya? Viendo esta situación, no podemos operar nada más, sino que llegaríamos a esta expresión que sería la parte que nosotros concluiríamos en lo primero. Ahora, como esto se tiene que comprobar de esta manera y de esta otra manera. Entonces, si lo miramos ahora ya por aparte, el y1 de t sería como decir x1 de t menos 1 y el y2 de t sería como decir x2 de t menos 1. Entonces, el y3 de t va a ser igual a y1 de t más el y2 de t. Aquí en este caso, ¿quién es y1 de t? Es x1 de t menos 1.
y el otro x2 de t menos 1. Entonces, si se dan cuenta, nos quedó lo mismo. Este sí es un sistema lineal. En el anterior no, porque no nos quedó lo mismo al hacerlo por las dos partes. No sé si queda más claro ahora, Octavio. Ya bastante, gracias. Muy bien. Entonces, nosotros estamos diciendo que entre la clasificación de señales, que es que puede ser que sea lineal y no lineal. ¿Y cómo podemos ver la linealidad y no linealidad? Por la aditividad y por la homogeneidad, que es lo que estábamos viendo en este caso. Ahora, otra cosa que podríamos señalar para esta situación es que sean variantes e invariantes en el tiempo. Que sean variantes e invariantes en el tiempo. Ahora, en el caso de aquí, un sistema es invariante, y eso es muy importante que lo sepamos, un sistema es invariante en el tiempo, si en un corrimiento en el tiempo de la entrada provoca el mismo corrimiento en el tiempo de salida, que eso es algo que nosotros tenemos que saber. Por ejemplo, si tenemos el operador x de t, esto nos llevaría a tener a un y de t. Pero, y esto también sucedería en el caso de ser discreto el tiempo. Tendríamos y de n. Pero esto se cumpliría también en el caso de que nosotros tuviéramos un desfase en el tiempo. Por ejemplo, que tuviéramos t menos t sub o, que podamos tener. Entonces aquí nos va a quedar y de t menos t sub o. Y lo mismo en el caso del tiempo discreto, que va a ser n menos n sub o, nos tendría que quedar en la misma situación que afecta aquí, nos afectaría en la salida. Entonces, esto va a describir un procedimiento que matemáticamente se usa para verificar la propiedad de invarianza en el tiempo. Entonces, aquí es muy importante señalar que aunque se describe únicamente en el tiempo continuo y el discreto, el mismo procedimiento se va a utilizar para ambos. Eso es importante señalar. Entonces, para esto, se van a utilizar una serie de pasos. El primer paso es crear una variable auxiliar. Esto sería lo primero. Crear una variable auxiliar. Entonces, ¿cómo lo vamos a crear? Esto lo vamos a representar como x1 de t. Entonces, si tenemos a x1 de t, entonces vamos a tener que esto va a ser equivalente a xt menos t sub o. Ahora, ya que tenemos la entrada x1 de t, el sistema va a generar la salida. Por ejemplo, aquí vamos a tener y1 de t, que va a ser efectuado por el operador con esta entrada de x1 de t. Ahora, en el caso de aquí, que nosotros podamos reemplazar el x1, entonces si reemplazamos a que es igual el x1 va a ser equivalente a x de t menos t sub o. Y esto es igual al valor de y de t menos t sub 0. Entonces, reemplazando esto ya podemos observar que llegaríamos a lo mismo que tenemos en este caso. Ahí estamos utilizándolo con crear una variable. Y lo segundo que se podría hacer en este caso es considerar el corrimiento de tiempo. Entonces, en el caso que nosotros tengamos acá,
el operador de X de T menos T sub 0, entonces llegaríamos ya directamente al señalar que esto afectaría tanto en la entrada como en la salida. Ahora bien, para que el sistema sea invariante en el tiempo, los resultados de las ecuaciones que tenemos acá tendrían que ser lo mismo. Por lo tanto, si no nos queda lo mismo, el sistema es variante en el tiempo. Si no, entonces sería invariante. Vamos a hacer un ejemplo para que ustedes puedan observar esto. Por ejemplo, que yo tenga y de t y este sea t al cuadrado de x de menos 1. Aquí hay un desfase en el valor de 1. Entonces, para poder determinar la invariabilidad del sistema, vamos a seguir los pasos que fueron mencionados. Por ejemplo, en el caso de aquí, crear un auxiliar. El auxiliar va a ser x1 de t. ¿Y esto a qué va a ser igual? A x de t menos t sub 0. Entonces, a partir de esto, se va a obtener la salida y sub 1 de t. Que esto a qué sería igual? A t al cuadrado x. Y en lugar de colocar esto, vamos a ir colocando el t menos 1 en este caso. Ahora, sustituyendo estos valores, tendríamos que de 1 de t sería igual a t al cuadrado de x, pero aquí vamos a hacer la sustitución de estos valores que nosotros tenemos acá. Porque aquí tendría que ser t menos t sub o menos 1. O sea que en este caso, en lugar de colocar esto, se va a colocar todo esto que tenemos acá. Por eso queda t menos t sub o menos 1. Entonces, aquí ya tendríamos el valor de la salida. Ahora, la segunda parte, esto sería por hacerlo por la primera parte. Ahora miremos por la segunda parte. Que tengamos y de t menos t sub o. ¿A qué es igual esto? A que tengamos t menos t sub o al cuadrado. Y aquí tengamos t menos t sub o menos 1. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el resultado que tengo aquí, que tengo acá, es diferente a este resultado. Y como son diferentes, entonces esto significa que el sistema es variante en el tiempo. Entonces ahí estamos observando la situación de la invarianza o no varianza. Miren, no me había dado cuenta del tiempo. Vamos a terminar.